Los primordiales, aunque ya no, en su momento también fueron poseedores de la voluntad absoluta. La misma no es una transformación como tal, ni un incremento de poder más. Es de hecho, la comprensión y convencimiento de que un ser puede hacerlo absolutamente todo sin limitación alguna. Por esa razón, intentar pelear contra este para detenerlo era en definitiva una idea que jamás podría concretarse. No obstante, poco de lo que quedaba de ellos dentro de Goku antes de convertirse en lo que era comprenderían exactamente las palabras que éste había dicho en medio de su pelea contra Demiurgo. Quizá no llevaría a nada, pero pelear era lo que había iniciado todo y posiblemente sería lo que lo finalizaría. Tanto Gamu como Yamoshi recobrarían poco a poco su espíritu de lucha, peleando no solo por detener a Goku y a la voluntad absoluta, sino por regalarse a sí mismos una última pelea que esta vez sí valiera la pena. Nada de pelear por responsabilidad ni por conceptos abstractos. Peleaban por un amigo y por saber que su sangre Saiyajin retumbaba por esta misma. Después de todo, no había nada que representara más la omnipotencia que un dios guerrero, y no uno que asumiera su superioridad por designación. Eso es lo que hacía que no hubiera deidad que se les comparara a estas. Tortur por su lado diría que eran realmente patéticos. Que no habían entendido que pelear no solucionaría nada. La existencia solo traía situaciones como estas en donde los conceptos primordiales colapsarían al final de todo. La era de la oscuridad debía llegar y ahora estaba más cerca que nunca. Zaiko estaría sin palabras observando la batalla, a lo que una voz familiar lo llamaría desde lejos. Este se percataría que era Irina, quien se alegraría de verlo con vida luego de la travesía por los paraísos. Zaiko correspondería a esto, diciendo que aún así había surgido un problema aún mayor, pues Goku ahora buscaba hacer colapsar todo lo que existió y lo que aún no ha existido. Irina quedaría confundida, a lo que Zaiko con una leve sonrisa solo le diría que no lo sabía, era la forma en la que los dioses absolutos como él acostumbraban a decir. Por su lado Trunks y Gohan irían con Vegeta, preguntando qué demonios había pasado y de dónde había aparecido ese monstruo tan descomunal. Hacía ver vulnerables a seres invencibles como Dambu y Yamoshi. Vegeta diría que ese de allí era Kakaroto, y que había terminado así ya que subestimaron el alcance de la voluntad absoluta. Ambos quedarían sin palabras diciendo que esto era malo, además de preguntar si había alguna forma de solucionarlo. Vegeta solo vería fijamente la batalla, recomendando que hicieran lo mismo. Esos seres de allí eran los primordiales. Aquellos quienes habían creado todo sin siquiera haberlo planeado. Su poder era tan demencial, que sus pensamientos eran suficientes para crear existencias enteras. Pues bueno, ni ellos eran capaces de encontrar una respuesta. Era la mayor representación de que todo estaba perdido. Aún así, Vegeta vería a Trunks, materializando su espada y agradeciéndole por habérsela prestado. No tenía idea de lo poderosa que era, y de lo mucho que había ayudado. Broly vería a todos, diciendo que las conversaciones que tenían eran melancólicas y tenían un tono de despedida constante. Entonces realmente había llegado el final. Aún así, este preguntaría por el 20 Supremo y por Takama, así ninguno respondiendo, lo que haría que Broly Ultra Legendario entendiera a la perfección. Solo quedaba esperar al fin en ese caso. Este sentimiento comenzaría a extrapolarse incluso a seres como Dambu y Yamoshi, quienes también comenzarían a entender que probablemente ni ellos podrían derrotar a Goku. Todo comenzaría a colapsar. El concepto de existencia e inexistencia empezarían a implosionar en lo que era el Génesis mismo. Un concepto que representaría algo desconocido para ellos pero que sentían que no debía llegar. Goku con cada ataque comenzaría a contenerlos y suprimirlos con respecto a su infinidad, viendo como ahora sí nada podría ayudarlos. En ello, Damu vería a Yamoshi diciendo que realmente lo lamentaba. Sabía que todo esto que estaba pasando era por su culpa. Siempre lo arrastró en su eternidad en el infierno uno porque, siendo sincero, le aterraba la idea de estar solo. Cuando este se marchó, sintió como algo peor que la muerte se cernió sobre él, pues ya no solo sus creadores sino su propio hermano habían demostrado estar mejor sin él. Después de eso, solo quiso morir pero nunca lo consiguió. Por ello cometió la locura de querer detener a sus creadores con sus propias manos. Yamoshi respondería que no tenía por qué disculparse. Siempre fue muy egoísta con él y jamás debió abandonarlo de la manera en que lo hizo. De haberse quedado quién sabe, y podrían haber encontrado una solución diferente. Su más grande castigo fue el ver a su hermano sumirse en el peor sufrimiento jamás concebido. Quizá debieron aceptar su destino y no arrastrar a estos mortales a esta situación por asimilar aquellas masas de poder infinito.
Goku había logrado contener casi por completo a 3 primordiales al mismo tiempo, pues Torture ya prácticamente no tenía influencia en nada. Goku había creado tantas existencias y cosmologías que la inexistencia se vería pequeña delante de estas. Damu diría que eso era asimilación. Era lo que había pasado en principio con ellos. Yamoshi preguntaría de qué hablaba, a lo que Damu pediría que se fijara bien. No era muy diferente a aquella situación de la primera existencia. Ambos sometidos y a punto de desaparecer. Solo debían repetir el proceso. Yamoshi diría que no veía posible pues ahora se enfrentaban a un ser físico y notablemente superior. Damu diría que por favor confiara en él, a lo que Yamoshi teniendo en cuenta su pasado aceptaría sin dudarlo por un momento. Damu hablaría con Zaiko y Vegeta, diciendo que lamentaban esto, ya que sabían que ya habían hecho mucho. No obstante, necesitaban su ayuda una vez más. Esto sería el todo por el todo. Ambos aceptarían sin dudarlo también, así comentando el plan final. Goku ya estaría finalmente puesto para comprimir y reducir a sus intentos de iguales, diciendo que el Génesis debía llegar al final de todo. Yamoshi diría que debía detenerse y que dejara todo en sus manos. La voluntad absoluta reiría, a lo que un momento después vería una intensa luz en la lejanía. Esta sería provocada por una infinidad de personas que habían aparecido de la nada. Eran cientos o quizá miles quienes estaban preparadas para lanzar un único ataque. Todos comenzarían a cargar un Kamehameha, diciendo que debía volver sin importar nada. Todos estaban dispuestos a dar su existencia por él. Dicho ataque sería lanzado siendo recibido por Goku a sabiendas que esto no tendría ningún efecto. No obstante, esta vez sí que lo tendría. En un lugar muy oscuro, estaría el alma ya perdida de Goku dentro de la inmensidad de la voluntad absoluta. Este caminaría sin rumbo alguno pues ya no había nada dentro de sí por lo que luchar. Aún así, Goku mantendría en su mente el plan inicial que lo había llevado hasta aquí. Llegar al final sin importar nada. Esto se repetiría constantemente en todos lados como si fuese un tormento, a lo que de la nada comenzaría a escuchar pasos a su lado. Estos solo tendrían sonido más no apariencia siendo bastante confuso. Goku preguntaría quién era, y por qué lo atormentaban así. Al mirar hacia arriba vería dos inmensos ojos rojos viéndolo fijamente, haciéndolo experimentar el mayor horror que se pudiera dimensionar. Goku caería al suelo arrepentido, preguntándose si lo que había hecho estaba mal. En ello, dos manos aparecerían frente a él diciendo que se levantara. Si así lo deseaba podían acompañarlo. Goku vería a estos, percatándose de que eran dos seres frente a él. Pero, ¿quiénes eran? Estos un poco apenados dirían que era cierto. Jamás los había visto en sus formas originales. Pues bueno, ellos eran Damu y Yamoshi. Los primeros Saiyajins o más bien, los primeros mortales creados. Goku no podría creerlo pero se alegraría mucho de verlos. Era bastante extraño no ver esos cabellos tan alocados en ellos. Yamoshi diría que no se lo repitiera, para él era un claro y molesto error de diseño. Pelear así no era nada cómodo. Damu diría que no era para tanto, pues al menos el suyo no lo pinchaba constantemente. Goku vería que después de todo también tenían una personalidad parecida a la suya, alegrándose de conocerlos como realmente eran. Damu diría que bueno, era agradable pero debían caminar un poco ya que necesitaban comentarle algo.